Primera de Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Según este pasaje bíblico, la profecía es para los creyentes, pero las lenguas espirituales son una señal para los no creyentes. Cuando Dios nos da lenguas espirituales, muchas veces esas lenguas tienen un contenido, tienen un mensaje que es profético. Algunas veces usted habló en lenguas y su mente no entendía. Sin embargo, lo que estaba fluyendo a través de las lenguas era un mensaje profético. Tenía que ver con algo que Dios estaba diciendo. El apóstol Pablo nos recomienda que pidamos la interpretación de las lenguas para que la mente no se quede sin entendimiento. La Biblia nos recomienda intérpretes, ¿sí? Que haya gente que pueda interpretar el mensaje que está escondido en las lenguas que son proféticas. Si viniera alguien esta noche que no fuera parte de esta congregación y yo le diera un mensaje en lenguas espirituales, esa persona necesita que alguien la interprete. Y si alguien interpretara las lenguas y Dios hablara un misterio escondido, que fuera como un secreto en la persona, pero Dios lo expusiera delante de la profecía, entonces esa persona que no era creyente va a creer, primero, porque se le da un mensaje en lenguas, en un idioma que no conoce, y segundo, porque cuando se interpreta las lenguas, se le dice lo que él pensaba que nadie sabía. Sin embargo, Dios lo sabía. Había otra pregunta: ¿cuál es la profecía que es verdadera? ¿Cómo yo puedo discernir una verdadera profecía? Segunda de Pedro 1:19 dice: también tenemos la palabra profética más segura. Algunos interpretaron que la Biblia o las Escrituras, la palabra profética más segura. Otros interpretaron que la Biblia o las Escrituras es la palabra profética verdadera, la única y verdadera palabra profética. Sin embargo, usted y yo sabemos que Jesús dijo que las Escrituras son el testimonio de lo que Él es. Cristo es el verbo y la Escritura es el testimonio. Entonces, las Escrituras es una profecía segura. ¿Por qué? Porque pasó un montón de siglos y se sigue cumpliendo. Fue filtrada por el Sanedrín. Hubo gente que indagó diligentemente, investigó para decir todo lo que la Biblia dice. Entonces se vuelve una profecía segura. Entonces puede anotar eso allí en donde usted anota, o tráigalo a memoria. Las Escrituras son la palabra profética más segura, traen seguridad. Sin embargo, la palabra es Cristo. Una profecía segura es que lo que yo te profetice no se salga de los parámetros que la Biblia dice. Si yo te profetizo algo que es antibíblico, no está respaldada por la profecía segura, que es las Escrituras. ¿Se entiende? Si en algún momento usted recibió una profecía y no tiene seguridad, pregúntele al profeta: ¿dónde está lo que me dijiste en la Biblia? ¿Dónde lo puedo encontrar en la Biblia? Entonces usted va a tener seguridad de la profecía que es verdadera. Entonces tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha
que alumbra en un lugar oscuro. Es decir, cuando no puedo ver con claridad, cuando estoy en oscuridad, cuando en algún momento mi mente parece que estuviera en un lugar oscuro, aparece la luz de las Escrituras y viene como si fuera una antorcha, y eso viene como si fuera una profecía segura, te alumbra. El salmista y profeta decía: lámpara es a mis pies tu palabra. Ahora, tenga en cuenta esto: las Escrituras es una profecía segura. Las Escrituras pueden ser una luz que alumbran tu pie y tu corazón en un lugar oscuro. Esta profecía, que es las Escrituras, tiene un tiempo de maduración. ¿Cómo yo sé cuando la Biblia está madurando en mi vida? Cuando el día esclarece, cuando el día amanece, cuando se hace de día en mi interior. No es que ya no necesito las Escrituras. Lo que va a suceder ahora es que yo primero voy a escuchar la voz del Espíritu Santo y después voy a comprobar eso que yo escuché en el testimonio de las Escrituras. ¿Se da cuenta cómo operaba? Primero yo me preguntaba: ¿dónde está eso en la Biblia? Para tener la seguridad de que era una profecía verdadera. Pero lo segundo es que yo escucho la voz del Espíritu Santo, porque ya amaneció en mi interior Cristo. Ahora yo tengo al verbo, a la palabra morando dentro de mí. Entonces lo que sucede ahora es que la profecía, que es la palabra, me da testimonio de lo que está sucediendo en mi interior. Estoy escuchando al Espíritu Santo primero, después compruebo con las Escrituras. No es como antes: primero iba a las Escrituras y después me comprobaba que era del Espíritu Santo. Ahora es al revés. Dice: porque la Escritura es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ese lucero de la mañana es Cristo. Hasta que Cristo sale adentro de tu corazón, la Escritura es una luz externa, es una profecía que está afuera tuyo. Pero Cristo es el espíritu de la profecía y está adentro tuyo, no afuera tuyo. Cristo nunca te va a alumbrar desde afuera. Cristo siempre te va a alumbrar desde adentro, porque es el lucero de la mañana que alumbra tu corazón. La Biblia es una luz externa, es un testimonio. Pero Cristo es una luz interna, está dentro tuyo. Cristo te habla, la Biblia te confirma. ¿Cómo aprendes a discernir las Escrituras y las profecías que son escriturales? Eso es cuando sos un niño. Cuando yo soy un niño, tengo que ver dónde está eso en la Biblia para entender que Dios me habló. Pero cuando Cristo ya amaneció en mi corazón, ya está alumbrando mi interior, ahora yo escucho a Cristo y después compruebo con las Escrituras. No tengo preocupación. ¿No le ha pasado a usted que recibió una profecía y usted recibió la convicción de que Dios le habló? Meses después usted encontró en un pasaje bíblico lo que Dios le había dicho. Usted ya sabía que Dios le había hablado, pero ahora las Escrituras le dio el testimonio. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras, ninguna profecía de las Escrituras sigue hablando de una luz externa, no de una luz interna. Toda profecía de una luz interna siempre será de interpretación privada. ¿Por qué? Porque tiene que ser personalizada. Cristo, el que te habita, tiene que personalizar la profecía que te va a hablar, porque es para tu persona, es para tu carácter, es para tu problema, es para tu realidad, es para tu mente, es para tu matrimonio. Entonces tiene que ser de interpretación privada. Pero las de las Escrituras
no puede ser de interpretación privada. ¿Por qué? Porque es un testimonio global, es un testimonio para todos, es un testimonio al cuerpo. Entonces la Biblia es una luz externa, pero Cristo es una luz interna. La Biblia no puede ser de interpretación privada, pero Cristo sí te habla profecías que son privadas. Yo sé que muchos prefieren la profecía de la Biblia que la voz de Cristo, que la profecía del Verbo. ¿Por qué? Porque no nos gusta exponer nuestras miserias, nuestras equivocaciones, nuestros dolores, nuestros pecados. No nos gusta exponer eso. Entonces preferimos una luz externa que no nos alumbre allá adentro. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra y nos alumbra todo. La Biblia dice que la palabra penetra y puede partir el alma y puede partir el espíritu y las coyunturas. La palabra puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra, hermanos, que es la profecía, que es el Verbo, que es Cristo, nos desnuda interiormente. A la Biblia yo le puedo esconder un montón de cosas, pero a Cristo, como la palabra, no le puedo esconder ni los pensamientos, ni las intenciones del corazón. Entonces nos conviene más las profecías de Cristo, que son internas, que las de la palabra. Por eso mucha gente conoce la Biblia y sigue siendo hipócrita. ¿Por qué? Porque solo se alumbra con una luz externa, no con una luz interna. Si usted prende la luz del pasillo de su casa, usted va a tener un poco de luz sobre su cuarto, pero no va a tener una luz completa. Y si usted prende la luz de su cuarto, ahí usted va a ver todo lo que no se veía con la luz del pasillo. ¿Por qué? Porque ahora usted está alumbrando un lugar completamente. Entonces la Biblia te alumbra exteriormente, pero Cristo te alumbra todo interiormente. Cristo es la palabra. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura fue inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para enseñar. Es útil. La Biblia es útil para enseñar, pero para transformar, no. Para transformar está el Verbo, está la palabra, Cristo, no las Escrituras. El conocimiento bíblico no le cambia la vida a nadie, pero la transformación, cuando viene el Verbo a tu vida, hermanos, eso sí que nos hace nuevas criaturas, nos permite vivir como nuevos hombres en una nueva naturaleza, en una transformación total. El espíritu de la profecía va a afirmar la profecía verdadera cuando es inspirada por el Espíritu Santo. Necesito tener la seguridad de que es el Espíritu Santo el que me está inspirando cuando estoy delante de alguien y tengo la palabra para darle. El espíritu de la profecía se afirma a través del Espíritu Santo para que usted pueda profetizar. Jesús dijo: Él tomará de lo mío y lo hará saber. Él les va a decir todo lo que ha de venir. Es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo sé si lo que tengo para profetizar es de Dios o no es de Dios? Necesito tener la convicción del Espíritu Santo. Amén. No va a contradecir las Escrituras, que son el testimonio. Jesús nunca va a ir en contra de la Biblia. ¿Por qué? Porque las Escrituras dan testimonio de Él. El espíritu de la profecía nos da en poder alumbrar internamente la realidad de cada persona. Por eso Dios sabe los secretos, los pensamientos y las intenciones. Dios sabe cuánto le cuesta a usted. Dios sabe cuánto me cuesta a mí.
Al Señor no se le escapa ningún detalle. Por eso es cuando Él habla, Él mismo se encarga de fortalecernos. La profecía verdadera va a entender las dispensaciones diferentes que estamos viviendo. Por eso los profetas de la gracia no pueden profetizar como si vivieran en la ley o como si Cristo no hubiera venido. Es muy necesario entender la dispensación en la cual Dios nos ha establecido. La profecía que es verdadera va a traer un beneficio al cuerpo y no al profeta que está profetizando. Si yo profetizo beneficios para mí, esa profecía puede ser puesta en tela de juicio. Si yo, como le dije hace un tiempo atrás, si yo le digo a la hermana, tengo una palabra, dice el Señor que me tenés que ofrendar tu auto, lo que estoy profetizando es un beneficio para mí como profeta. Y eso, hermanos, no es bíblico. ¿Sabe dónde aparece eso en la Biblia y de cuál muchos se toman? En que Elías le dijo a la viuda, tengo hambre. La viuda dijo, tengo un poco de harina. Y Elías dijo, bueno, hace una masa y me das a mí primero. Mucha gente tomó esa profecía y empezó a pedir, para mí primero, dice el profeta, para mí primero. Y eso es antes de la cruz. Eso no es después de la cruz. Pero muchos profetas profetizan beneficios personales para ellos. Y eso, hermanos, si lo filtramos a la luz de las Escrituras y después de la cruz, no es correcto. Por eso Pablo no profetizaba beneficios para él. Al contrario, él decía, yo puedo trabajar con mis propias manos para no ser un peso. No quiero ser gravoso al cuerpo. Pudiendo yo pedirles a ustedes, no les pido. Otro pasaje bíblico dice, qué gran cosa es para nosotros cosechar lo material, cuando hemos sembrado en ustedes todo lo espiritual. Ellos podían profetizar cosas que les beneficiaran, sin embargo, no lo hacían. Dios no te ha dado el don de la profecía o no te ha dado el espíritu de la profecía para sacar provechos personales, sino para edificar el cuerpo. La profecía que es verdadera entonces no va a pedir beneficios para el profeta. La profecía que es verdadera no nace de la voluntad humana, no es lo que a mí se me ocurre, no es la información que yo tengo para decir, bueno, me enteré de tal cosa, así que ahora le voy a dar una profecía respecto a lo que me enteré. Eso es cuando el apóstol o el profeta o el que está profetizando ya tiene una información previa. Es como los que investigan por internet algunos datos y después se entregan profecías como diciendo, tengo un nombre, tengo un apellido. Sabe que mucha gente los investiga por redes sociales y después le profetiza con nombres y apellidos porque saben que pertenecen a esa congregación, porque han hecho una investigación previa. Hay gente que tiene secretarios y secretarias haciendo investigaciones previas para después llegar con profecías que ya están armadas. Yo recuerdo, nunca me voy a olvidar, llegar a ciertas ciudades donde venía gente a pedirme perdón por haber usado muchas de las escuelas proféticas que nosotros teníamos y haberle puesto los nombres de otros apóstoles. Y yo me reía porque yo le decía, no puede ser, ¿de verdad? Y la persona me decía, sí, yo le pido perdón porque yo era el que cambiaba los nombres. Yo era el que borraba a David Galarce y ponía a fulano de tal. Y ese fulano vendía las escuelas. Imagínense cómo puede haber gente haciendo eso. Y si lo hacen conmigo, hermanos, que no tengo tanto como otros, imagínense con otros que sí tienen mucho. Entonces hay mucha gente que tiene el tema profético como un buen negocio para ellos. Pero bueno, el Señor tenga misericordia y el Señor sea el que se encargue de todo ese asunto.
Por lo pronto, lo que nos corresponde a nosotros es no caer en las trampas de Satanás, no caer en los lazos del cazador. La profecía, para que sea verdadera, no tiene que nacer de mi información intelectual. Para que sea verdadera, no tiene que nacer de mi voluntad humana. ¿Sabe cuándo la profecía nace de la voluntad humana? Cuando yo tengo a alguien que amo con toda mi alma, y aunque Dios no me diga nada, le doy una profecía para poder animarlo un poco. Eso no salió de Dios, salió de mi alma. Yo sé que todos lo hemos hecho en algún punto. Déjeme involucrarme en esto. Todo en algún momento quisimos consolar a alguien. No te preocupes, dice el Señor, que todo va a pasar. Y el Señor dice, yo no dije nada. No te preocupes, dice Dios, que te vas a sanar. Y después se murió. ¿Por qué? Porque son profecías que nacieron de una buena intención, pero no era Dios hablando. Entonces hay muchas profecías que nacen de las buenas intenciones del alma, pero no son la voz genuina de Dios. Entonces todos hemos intentado consolar con una profecía, todos hemos intentado animar a alguien con una profecía, y Dios no había dicho nada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Para que la profecía sea verdadera, no puede salir de la intención humana. La profecía verdadera trae luz y trae claridad. La profecía que es verdadera, inspirada por el Espíritu Santo, a través del espíritu de la profecía, nunca trae confusión. Siempre es necesario que usted pregunte. Nunca se quede confundido. Yo animo mucho a la gente. Si usted recibió una profecía, pregunte, ¿qué es lo que Dios quiso decir? Si es que no está claro el mensaje. Porque también siempre hemos enseñado a los profetas, sean claros en profetizar. No usen idiomas complicados. Sean claros, sean directos. No hagan todo un 20 minutos de lenguas espirituales y 2 palabras en español, porque la persona quedó como Dios me dijo más que esas 2 palabras. Pero cuando usted habla claro, si alguno se hace confundido, ya es un problema de él. La profecía que es verdadera va a dejar claridad y edificación. Primera de Timoteo 4:14. Escuche lo que dice el apóstol Pablo, que es un hombre que vive continuamente profetizando. Hermanos, el apóstol Pablo es uno de los profetas que más habló después de la cruz, más que cualquier otro profeta. El apóstol Juan también es uno que habló tanto en el Evangelio de Juan como primera, segunda, tercera de Juan, como en Apocalipsis, que es una profecía gigante. Juan y Pablo son los profetas que más hablaron. Vivían profetizando, vivían una vida profética. Una vez Agabo, que es uno de los profetas que aparece en el Nuevo Pacto, dice, ¿de quién es este cinto? Agarró un cinto. Alguien le dice, es el cinto de Pablo. Y lleno del Espíritu Santo, Agabo dice, el dueño de este cinto, dice Dios, que no descienda, porque lo van a atrapar, lo van a encarcelar, y ahí va a empezar la carrera hacia su muerte. Mire la profecía, bravísima la profecía. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Dice, yo soy el dueño de ese cinto y no estoy dispuesto solamente a descender, estoy dispuesto a que me atrapen y estoy dispuesto a morir por Cristo. O sea, la profecía, no sé si era una advertencia o no sé si era para que Pablo no fuera,
Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es: toda mi vida es profética. No me va a pasar nada a mí que Dios no quiera que me pase. Y este hombre le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. A ver, señala el que está al lado tuyo. En ti hay un don. Decirle: no lo descuides. Ese don te fue dado mediante profecía, por la imposición de las manos del presbiterio. Pablo, el consejo que le da a Timoteo: cuando te profetizaron, cuando te impusieron manos, se activó un don dentro de ti. Ese don, si no está en continuo cuidado, ese don se puede adormecer, ese don se puede estancar. Y Pablo dice: no descuides el don que hay en ti, porque la profecía activó algo. Entonces, como yo le venía diciendo estos días atrás, somos cultivadores de las profecías. Cultivamos el don que las profecías han desatado. El espíritu de la profecía ha desatado un don que usted tiene que cuidar. Dios ha depositado en cada uno de nosotros dones que no podemos descuidar. Las profecías son semillas depositadas que no podemos descuidar. Tenemos que creer, tenemos que accionar, tenemos que tener una conducta que diga que estoy cuidando lo que creo que Dios me profetizó. Tengo que tener el esfuerzo. Mire, mi salvación no es por obras, pero el cumplimiento de una profecía puede ser porque me estoy esforzando y la estoy cultivando para que se cumpla. Entonces nadie se salva por obras, pero sí las obras hablan de lo que usted está creyendo. Por eso los apóstoles dicen: muéstrame por las obras tu fe, porque la fe sin obra es muerta. Entonces es necesario que mediante la fe, la acción, la conducta, el esfuerzo, el trabajo, el servicio, la lealtad al cuerpo, yo esté cultivando la profecía. Señor, queremos agradecerte porque es el espíritu de la profecía el que nos da el entendimiento para poder cultivar todo lo que tú has hablado. Creemos que el 2024 es un año poderoso para nosotros, para experimentar cambios, para experimentar transformación. Necesitamos tu ayuda, Señor. Y sabemos que el espíritu de la profecía ha sido derramado en nuestros corazones porque es Cristo. Y hoy oramos para que tú nos des el entendimiento de poder avanzar, Señor, hacia todo lo que tú tienes por delante. Señor, yo te doy gracias porque no es con buenas intenciones, no es con un alma preocupada que tenemos que profetizar. Es porque tú estás hablándole a tu cuerpo. Es porque tú estás creando internamente la obra de tu Espíritu Santo. Y te damos gracias por eso. Gracias por la obra que estás haciendo en mi hermano y en mi hermana que está aquí esta noche. Gracias por la obra que estás haciendo en aquellos que no pudieron o no quisieron venir. Gracias por la obra que tú estás haciendo en el cuerpo de Cristo, en todo el mundo entero. Honramos tu espíritu, honramos el testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía, y nos declaramos más que vencedores por tu poder y tu palabra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor.